Estimados catequistas, reciban un saludo en Cristo Jesús nuestro Señor. En el marco de la Semana Santa queremos hacer entrega de los últimos 2 capítulos del Directorio para la Catequesis, esperando que sirvan de motivación para hacer una lectura más profunda, encontrarnos con nuevos horizontes y herramientas que nos permitan llevar a cabo nuestra tarea catequética al servicio de la Iglesia. Vamos allí. Capítulo 11. La catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Las iglesias particulares tienen la función de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de comunicarlo sin la menor traición a su verdad esencial, al lenguaje que esos hombres comprenden, y después de anunciarlo en ese mismo lenguaje. El servicio de la inculturación de la fe, al que toda la iglesia particular está llamada, es signo de la perenne fecundidad del Espíritu Santo, que embellece la Iglesia universal. Primero, naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe. En la obra de la evangelización, la Iglesia está llamada a tener el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a ciertas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió. Es un camino profundo, global y progresivo. Se trata de una lenta penetración del Evangelio en lo íntimo de la persona y de los pueblos. La catequesis está llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Su contribución específica con la evangelización es el intento de entrar en relación con lo vivido por las personas, con sus modos de vivir y los procesos de su crecimiento personal y comunitario. Es importante, por tanto, que la catequesis no se concentre solo en la transmisión de los contenidos de la fe, sino también en el proceso personal de la recepción de la fe. La catequesis tendrá presentes las siguientes indicaciones metodológicas. A. Conocer en profundidad la cultura de las personas. B. Reconocer que el Evangelio posee una propia dimensión cultural. C. Comunicar la verdadera conversión que el Evangelio, en cuanto fuerza transformadora y regeneradora, actúa en las culturas. D. Hacer comprender que el Evangelio está ya presente en germen en las culturas y no obstante las trasciende y no se agota en ellas. E. Poner atención para que la nueva expresión del Evangelio, según la cultura evangelizada, no disminuya la integridad de los contenidos de la fe, factor de comunión eclesial. La catequesis debe evitar todo tipo de manipulación de una cultura. Debe proponer el Evangelio en un proceso dinámico integrado por diversos momentos relacionados entre sí. Esforzarse por escuchar en la cultura el eco de la palabra de Dios. Discernir lo que hay de auténtico, de valor evangélico, o al menos lo que está abierto a él. Purificar lo que está bajo el signo del pecado o de la fragilidad humana. Suscitar en los que reciben catequesis actitudes de conversión radical a Dios, diálogo con los demás y paciente maduración interior. La catequesis sabrá valorar especialmente algunos ámbitos de la pastoral eclesial, en los que está explícitamente llamada a encontrar lenguajes y modalidades de expresiones nuevas, en las que aparezca un estilo misionero, sereno y alegre, por ejemplo el catecumenado, la iniciación cristiana, la pastoral bíblica, la catequesis litúrgica. Segundo, los catecismos locales. Son grandes instrumentos para la catequesis. Mediante ellos la Iglesia comunica el Evangelio de manera accesible a cada persona, ya que la encuentra donde vive, en su cultura y en su mundo. Son un punto de referencia para la catequesis en un determinado contexto. Estos catecismos pueden ser locales y tener un carácter diocesano, regional o nacional. Se caracterizan por 2 trazos principales. Tienen un carácter oficial y son una síntesis orgánica y básica de la fe. El catecismo local es expresión de un acto del magisterio episcopal. Es texto oficial de la Iglesia. Cada catecismo es una síntesis orgánica y básica de la fe, en la que se presentan los acontecimientos y las verdades fundamentales del misterio cristiano. El catecismo de la Iglesia Católica es el texto que por su naturaleza se da como referencia para el catecismo local. Los catecismos locales, que en su contenido se refieren al catecismo de la Iglesia Católica,
contienen todas las dimensiones del proceso catequístico. No son, pues, un mérito resumen del catecismo de la Iglesia Católica. Un catecismo local deberá presentar la fe en referencia a la cultura en la que están inmersos sus interlocutores. El catecismo incorporará expresiones originales de vida, de celebración y de pensamiento que sean cristianas, originadas en la propia tradición cultural y fruto del trabajo de la inculturación de la Iglesia local. Deberá poner atención para que el misterio cristiano sea presentado de modo coherente con la mentalidad y con la edad del sujeto. Está bien que la Iglesia local, considerando su responsabilidad en la inculturación de la fe, proceda a publicar su catecismo. En el tiempo de la nueva evangelización, el Espíritu Santo invita a tener la audacia de encontrar nuevos signos, nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra. Indicaciones para obtener la necesaria aprobación de la sede apostólica para los catecismos y otros escritos relativos a la instrucción catequética. El procedimiento para recibir la aprobación de la sede apostólica es un servicio recíproco entre la Iglesia particular y la Iglesia universal. La aprobación de un catecismo es el reconocimiento de hecho de que es un texto de la Iglesia universal para una determinada situación y cultura. Con la carta apostólica Fides per Doctrinam, la competencia sobre la catequesis fue confiada al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. La aprobación de la sede apostólica es necesaria para varios textos: catecismos nacionales, directorios, catecismos y directorios regionales, traducciones del catecismo de la Iglesia Católica a lenguas nacionales, textos escolares nacionales, en los territorios donde la enseñanza de la religión católica tiene un valor para la catequesis. Capítulo 12. Los organismos al servicio de la catequesis. Primero, la Santa Sede. El mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura afecta primaria e inmediatamente a los obispos con Pedro y subordinados a Pedro. El anuncio y la transmisión del Evangelio para el sucesor de Pedro junto al colegio episcopal es su tarea fundamental. Respecto a la catequesis, el romano pontífice actúa ordinariamente mediante el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, que tiene la tarea de velar por la formación religiosa de los fieles de toda edad y condición. Tiene la facultad de emitir normas oportunas para la actualización de la catequesis, según la tradición de la Iglesia. Vigila para que la tarea catequística se haga correctamente con el respeto a las metodologías y sus finalidades según las indicaciones del Magisterio. Concede la necesaria aprobación de la sede apostólica para los catecismos y otros escritos relativos a la instrucción catequística. Ayuda a las oficinas de la catequesis de las conferencias episcopales. Segundo, los sínodos de los obispos y de los consejos de jerarcas de las iglesias orientales. Es competencia del sínodo de los obispos, de las iglesias patriarcales o arzobispales mayores o del consejo de jerarcas de las iglesias metropolitanas, sui juris, emitir normas sobre la instrucción catequética y reunirlas en un directorio catequético. El sínodo de los obispos, por medio de una comisión de catequesis, tiene la tarea de promover y coordinar las diferentes iniciativas catequísticas, salvaguardando el patrimonio litúrgico y teológico de la propia Iglesia y teniendo en cuenta las enseñanzas de la Iglesia universal. Tercero, la Conferencia Episcopal. El Código de Derecho Canónico establece que ante la Conferencia Episcopal se puede establecer la oficina de catequesis, con la precisa función de ofrecer ayuda a cada diócesis en materia de catequesis. La Oficina Catequística Nacional o Centro Nacional de Catequesis es por tanto un organismo al servicio de la diócesis de su propio territorio. La Oficina Nacional de Catequesis, en primer lugar, ayuda en un análisis de la situación de la catequesis en su propio territorio. Ayuda y tiene como objetivo la elaboración de un proyecto nacional de catequesis, una coordinación de las propias actividades con las otras oficinas nacionales de la Conferencia Episcopal. Presentar también una línea de orientación catequética. Por último, se ocupará de la elaboración de verdaderos catecismos locales.
En relación con la diócesis, la Oficina de Catequesis, según las necesidades y posibilidades, proveerá la formación de los directores diocesanos de catequesis, incluso por medio de congresos, seminarios, estudio de publicaciones en este campo. Organizará eventos nacionales sobre catequesis. La diócesis. La iglesia particular, manifestación concreta de la única iglesia en un lugar del mundo, bajo la guía del obispo, es sujeto de evangelización. Al servicio de este pueblo evangelizador está la curia diocesana en sus diversas articulaciones, oficinas, consejos, comisiones, que ayudan a discernir y ordenar las prioridades pastorales. La Oficina Diocesana de Catequesis y sus funciones. En la curia diocesana, el cuidado y la promoción de la catequesis está confiada a la Oficina Diocesana de Catequesis. Será dirigida por un responsable, en lo posible experto en catequética, apoyado por los colaboradores competentes, de tal modo que las diversas problemáticas sean asumidas con la debida responsabilidad. Es oportuno que este servicio diocesano esté compuesto por presbíteros, personas consagradas y laicos. Entre sus funciones: primera, análisis de la situación. Esta toma de conciencia de la realidad toca los aspectos socioculturales y religiosos de cara a una interpretación pastoral para la inculturación de la fe. Ayuda a comprender las transformaciones que se realizan en la sociedad y que condicionan la vida de toda persona. Estudia el sentido de lo sagrado, es decir, aquellas experiencias humanas, las maneras concretas de concebir y de relacionarse con Dios. Esos análisis permiten comprender los valores que las personas aceptan o rechazan como tales. Estas contribuciones ayudan a la Oficina de Catequesis en su tarea de evaluación del estado de la catequesis al interior del proceso de la evangelización. Coordinación de la catequesis. La acción evangelizadora debe estar bien coordinada por toda ella, pues apunta a la unidad de la fe, sostiene todas las acciones de la Iglesia. La catequesis tiene una estrecha relación con la pastoral familiar, juvenil y vocacional, así con la pastoral escolar y universitaria. Una pastoral orgánica requiere la coordinación de la catequesis con las demás actividades evangelizadoras. Proyecto diocesano de catequesis. El proyecto diocesano de catequesis es la oferta catequética global de una iglesia particular que, integrada en un modo articulado, coherente y coordinado, se une a diversos procesos catequéticos. Los diferentes itinerarios de catequesis no se organizan separadamente, sino en una recíproca complementariedad, teniendo en cuenta que el principio organizador que da coherencia a los diversos procesos de catequesis ofrecidos por la iglesia particular es la catequesis de adultos, y en ella su atención primordial, pues es el eje en el cual gira y se inspira la catequesis. El proyecto en general se estructura según las edades de la vida. Otros criterios pueden ser las etapas de crecimiento en la fe, para algunos los primeros pasos en la búsqueda de Dios, para otros que aún viven la fe pero que no están suficientemente catequizados, y otros en cambio que piden ser acompañados en la profundización de la fe. La situación existencial de los sujetos, los novios, personas que viven en situaciones de fragilidad o las diferentes profesiones, puede ser otro criterio a considerar. Es importante que sea el proyecto diocesano de catequesis el que ayude y no reemplace jamás el acompañamiento personal. Programa operativo. Será su actuación concreta para una situación específica y para un tiempo determinado. Su primera condición debe ser el realismo, unido a la sencillez, concisión y claridad. Tal programa en efecto subraya los contenidos, elabora o indica objetivos intermedios, prepara actividades y técnicas, elabora o señala subsidios y materiales determinando los tiempos. Formación de los catequistas. La Oficina de Catequesis Diocesana tendrá un particular cuidado con la formación de catequistas. La oficina presentará una oferta formativa que responda a las dimensiones del ser, del saber estar con, del saber hacer, evitando acentuar indebidamente una sola dimensión en detrimento de otra. En los centros de la formación de los catequistas, lo importante es brindar una formación básica y permanente y ofrecer para los responsables y coordinadores una formación más especializada, adecuada a las opciones y exigencias de la iglesia particular. Es importante que la oficina
de catequesis colabore con las demás oficinas y realidades diocesanas y cultive una relación de confianza, apoyo y colaboración con los laicos y los presbíteros de las comunidades parroquiales, en las que tiene lugar efectivamente la formación ordinaria de los catequistas. La comunión con Jesucristo, muerto y resucitado, vivo y presente, es el fin último de toda acción eclesial, también de la catequesis. La Iglesia transmite siempre lo que a su vez ha recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Esta es la primera profesión de fe en el misterio pascual y el centro de fe de la Iglesia. La catequesis es un eco de la Pascua en el corazón de la persona, que invita a salir de sí mismo para encontrarse con el viviente, aquel que da la vida en plenitud. Jesucristo es el principio y fin, la clave de toda la historia. Acompaña a cada persona para que encuentre el amor de Dios. El crucificado y resucitado es el centro de toda la creación en la que el ser humano colabora. De su costado traspasado, el Espíritu Santo se derrama sobre el mundo. Nace la Iglesia. La evangelización es sostenida por este gran misterio. Por eso la catequesis es un momento especial de este proceso, que conduce al encuentro más consciente e íntimo con el Redentor del hombre. El directorio de la catequesis es una contribución a esta gran misión. Intenta animar y apoyar a aquellos que llevan en su corazón el deseo de transmitir la fe, que es una obra de Dios, poder colaborar con Él, además de consolar, serenar y confirmar la esperanza. Una gran alegría, porque Dios escoge como colaboradores a sus mismas criaturas. En la tarea de la evangelización de la Iglesia ha resplandecido y resplandece María, Madre del Salvador, quien dócil al Espíritu Santo supo escuchar y recibir en sí misma la palabra de Dios. Educó a Jesús, el Verbo hecho carne. A su vez, siendo madre, aprendió a ser discípulo siguiendo a su Hijo, la más perfecta de ellos. En la mañana de Pentecostés, la Madre de la Iglesia presidió con su oración el inicio de la evangelización, bajo la acción del Espíritu Santo. Hoy continúa intercediendo para que se lleve a cabo, para que las personas se puedan encontrar con Cristo. Que María Santísima siempre resplandezca como catequista ejemplar, pedagoga de evangelización y modelo eclesial para transmitir la fe. Con estos videos hemos concluido este directorio en la entrega a los catequistas. Curiosamente, en la Semana Santa, donde vivimos este misterio pascual, la muerte, la resurrección de nuestro Salvador. Esperamos que sirvan, que puedan seguir sirviendo de ayuda, de reflexión, de resumen y de síntesis, para que ya movidos, tal vez con el tiempo, podamos ir mejorando, reflexionando, releyendo y reaprendiendo, que siempre es importante en este camino para que nuestra tarea y nuestra misión llegue a su plenitud, desde luego siempre iluminados por la acción del Espíritu Santo. Un abrazo en Cristo y hasta otra nueva oportunidad.